¿Qué tal? Estamos disfrutando de algo que no nos costó. Estamos celebrando algo que, con muchísimo respeto a toda nuestra audiencia, con respeto lo digo, disfrutamos algo que a veces no hemos entendido el precio que se pagó para que usted y yo hoy estemos declarando y diciendo gracias por llevar todos mis pecados hasta el fondo del mar y no acordarte más de ellos. En esto consiste un gran misterio, amados hermanos. Solemos caer en el error, en el peligro de pasar por alto ese sacrificio tan grande de nuestro Señor y Salvador. Y tan fácil que caemos en desobedecer sus mandamientos, olvidando realmente lo que Él hizo. Y esta noche queremos platicar un poquito acerca de lo que Jesús sufrió. Y más que mis explicaciones, más que mi sabiduría o mi estilo de platicar y enseñar, vamos prácticamente a limitarnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, vamos a hacer algunas connotaciones para enfatizar algunas verdades. De todas las pruebas de un carácter, escuche bien, en este punto la palabra clave es carácter. Pregunto, ¿sabe o sabemos lo que es carácter? Carácter se conoce como un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo. Sí, en los momentos críticos o en los momentos de felicidad aflora realmente de qué estamos hechos. La palabra carácter es de origen griego, carácter, y significa el que graba. El carácter, pues, es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o un grupo y por los que se distingue de los demás. Entonces, carácter tiene que ver en cómo nosotros somos y reaccionamos en diferentes etapas de nuestra vida. Carácter es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Entre nosotros como cristianos, ¿cuál ha sido el fruto, la manifestación de su carácter en medio de esta pandemia? ¿Cómo se define su carácter? Por ejemplo, el carácter de Jesús es un carácter que no terminamos de conocer, pero nomás para introducirnos y ver qué tipo de carácter tiene Jesús y lo que Él espera de nosotros para desarrollar un carácter como el de Jesús. Ay, no, es que a mí Dios me creó así. No. Sí, Dios te creó con tu temperamento, pero el carácter se formó en un entorno familiar, en un entorno de la escuela. Tu carácter, tu personalidad se formó. El temperamento Dios te lo dio. Pero el carácter es el producto de lo que aprendimos y la forma en que respondemos a diferentes eventos de nuestra vida. Jesús, por ejemplo, fue fiel. Él fue entregado a la oración. Jesús fue paciente, amoroso, humilde, obediente, generoso, virtuoso, sabio, presto a perdonar, manso, compasivo, franco y directo y bla, bla, bla. Montón de cualidades maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál le gusta más? De las cualidades del carácter de Jesús, solamente mencioné 10, 11. Pero podemos encontrar 60, 70 cualidades de Jesús en la medida que usted lo vaya viendo caminar en los evangelios y cómo se condujo
en cada situación. Dios quiere reproducir ese carácter en nosotros y a través de nosotros. Y hoy quiero platicar con ustedes que de todas las pruebas de un carácter notable, todas las pruebas de un carácter notable, la prueba de Cristo es la más interesante para nosotros los cristianos. Y básicamente en los últimos acontecimientos en la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesús fue sometido a situaciones inimaginables. Ahorita en estos días están proyectando unas películas en diferentes canales que tienen que ver con la vida de Jesús, y solamente de ver una reproducción, una actuación de hombres mortales que estudian, son artistas en expresar sentimientos, en expresar emociones y todo, y cuando los ves lloras porque te transmiten literalmente cómo se podría sentir una persona. Y hay una película maravillosa que ayer estaba viendo que se trataba de la vida de Jesús, y cuando precisamente en el tiempo en que lo juzgan, en que lo traicionan, en que van a los juicios con los sacerdotes, y luego con Pilato, y luego con Herodes, y yendo y viniendo, pasando una noche completa, la negación de su amigo Pedro, y bueno, una situación de problemas. ¿Y cómo vemos a Jesús reaccionar? Yo tengo la intención de que a través de las Escrituras nos enfoquemos en esas reacciones de Jesús. Y pues más de uno de nosotros vamos a sentirnos muy apenados, quizás avergonzados, porque en situaciones mucho menos difíciles sentimos que ya no podemos, estamos tirando la toalla, estamos gritando, estamos cerrando la puerta, estamos echándole la culpa a la iglesia, y ¿por qué no? Pues al pastor también le decimos, no, pues que es el pastor, no esto, no esto otro. ¿Y cómo es nuestro carácter, hermanos? ¿Qué piensa Dios de nosotros? En Mateo 20, versículos 18 y 19, hay unas escrituras que nos enseñan el 17. Dice que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Él estaba con sus discípulos, con sus seguidores, de una manera íntima. Y a esto les dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Miren, una cosa es que nosotros sospechemos algo que va a pasar mañana, y otra cosa es hablar con toda la realidad que Jesús habló, diciéndole, vamos a subir a Jerusalén, pero debes saber que el Hijo del Hombre, Jesús, el hombre, será entregado a los principales sacerdotes. Dios no puede morir. Jesús es Dios y es hombre, pero como Dios no podía morir, la muerte no lo podía retener, pero como hombre era necesario padecer para que muriendo se cancelara la cuenta de nuestros pecados y nosotros fuéramos libres, si creemos. Será entregado a los principales. ¿Cómo creemos que Él se sentía al hablar de lo que le esperaba en unos pocos días más? Él a lo suyo vino. No ignoraba, Él sabía que venía a sufrir y padecer, y no por los buenos, sino por todo el mundo, incluyendo los más viles pecadores. Lo vemos caminar haciendo actos de misericordia con la prostituta, haciendo actos de misericordia con los que robaban al pueblo y al gobierno, con gente indeseable. Su carácter resalta un carácter compasivo, un carácter que no vino a juzgar, sino a salvar. Versículo 19, sigue diciendo, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que lo avergüencen, para que lo vituperen. Él fue desnudado, fue públicamente avergonzado, para que le azoten y le crucifiquen, pero con una seguridad, mas al tercer día resucitará. A mí me impacta que Jesús se ponga delante de ellos y les digan, ¿saben? Vamos a subir y yo voy a ser entregado. Yo voy a ser traicionado.
Yo voy a dar mi vida en rescate. Él lo sabía. Y no lo dijo una vez ni dos, lo dijo varias veces. Vemos en primera instancia su entrada triunfal a Jerusalén y luego los acontecimientos siguientes. Él fue al concilio, el concilio lo acusa en Mateo 26, versículos 3 y 4. Mateo 26, versículos 3 y 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aquí vemos la élite religiosa, la crema innata de los que enseñaban las escrituras al pueblo. Y dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Oiga, ¿cómo se habrá sentido Jesús? Que aquellos que supuestamente enseñaban al pueblo a entender las normas del reino de Dios, aquellos que enseñaban al pueblo la palabra de Dios, aquellos que copiaban fielmente las escrituras, los peritos en enseñar, en aprender, eran aquellos que se habían juntado para ahora acusarlo, para ahora prenderle con engaños y luego llevarlo para ser muerto. Vemos pues el carácter de Jesús. ¿Cómo reaccionó él? ¿Se fue corriendo para huir o él sabía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito? Aquí vemos pues que el concilio, los líderes religiosos lo acusan. La última reunión con sus discípulos lo podríamos leer en los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio según San Juan. Solamente como referencia, en los capítulos 14, yo tengo una Biblia de estudio que la usé ya hace como 30 y tantos años. Me encanta mi Biblia. La amo porque la tengo subrayada, pero en esta Biblia, si alcanza usted a ver ahí, capítulo 14, tengo la bendición de tener esta Biblia de todas las palabras de Jesús marcadas con rojo. Desde el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18, casi todo está en rojo. Unas poquitas renglones aparecen en negritas y es cuando interviene alguien para comentar algo, pero fue una enseñanza continua acerca de todo lo que iba a cumplirse en él. En el capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Ahora, ese versículo lo escribió el escritor de Mateo y repite las palabras de Jesús cuando él ora. Usted lea el capítulo 17 de Mateo y va a ver la oración más preciosa que Jesús pudiera haber hecho a favor de todos nosotros. Padre, fíjese lo que dice, la hora ha llegado, voy a morir, no quiero morir. Y eso lo dijo en el Getsemaní. Si esta copa pudiera pasar de otra manera, que pase. Y rectifica, dice, mas no como yo digo, sino como tú quieres, Padre. Pero él experimentó la agonía, él experimentó el dolor, experimentó la gran tristeza. ¿Qué fue lo que más? No era la muerte física nada más, no era los azotes, no era la negación de sus amigos, no eran tan... Todo eso estaba allí en ese vaso hoy, pero lo que más le dolía, lo que más él trataba de no experimentar es que por poner todo el pecado del mundo, el suyo y el mío, por haber cargado al Hijo, el mismo Padre, y el pecado de nosotros lo iba a separar de su gloria. Él iba a ser destituido de la gloria porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús iba a experimentar esa separación del Padre por nuestro pecado. Esa era su mayor agonía. Sin menospreciar el dolor, los azotes, la burla,
los escupitajos, la corona, el cargar la cruz, los juicios que no eran de acuerdo a la ley romana, ni mucho menos judía. Todo eso estaba mal y lo experimentaba. Pero dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, qué oración. Previo a ser entregado, traicionado. A lo mejor yo hubiera hecho un testamento, a lo mejor yo ceno, porque pues entonces es la última cena y quiero estar con ustedes. No, Él no se enfocó en eso. Él enseñó, Él instruyó, Él oró. Y en el capítulo 18, ahorita lo vamos a leer de una manera maravillosa, cuando vemos, después de esta oración, la palabra de Dios en otros evangelios nos dice que Él se fue a orar. Se fue a Getsemaní. Y allí en Getsemaní, Él derramó su alma, que estaba angustiada. Estaba en el punto más alto que una persona puede experimentar. ¿Por qué? Porque Él sabía que la escritura se tenía que cumplir, y Él conocía las escrituras, y Él vino voluntariamente para cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Pero no estaba exento de sufrimiento, todo lo contrario. Y en ese sufrimiento estriba el hecho de que Él estaba ya pagando el precio por nuestros pecados. Su arresto fue de noche. Allí
en el huerto, mientras él oraba. Para que no pensemos que nosotros, porque estamos orando, pues todo va a estar bien. No sabemos qué Dios determine, pero créalo, la oración no es una varita mágica para manipular a Dios a que haga las cosas como queremos. Él va a hacer su voluntad aunque estemos orando. Un arresto sin ley, sin ningún juicio previo, ninguna acusación y sin ninguna autoridad justa. Solamente llegaron. Vamos a leer este capítulo 18 de Juan, pero usted bien atento. Si quiere, sígalo en su Biblia o cierre sus ojitos y permítame leerle este capítulo 18 y parte del 19 que contienen el arresto de nuestro Señor Jesucristo y los detalles que Mateo capta. Porque si usted va y lee Marcos 14 y lee Lucas 22, entonces los lee, que hablan del mismo evento. Unos van a añadir algo que el otro no escribe y nos presentan una fotografía más completa. Sin embargo, Juan aquí es el único que describe esto. De una manera, desde otro punto de vista teológico, los 4 evangelios mencionan este evento. Por eso es muy importante. Mateo 26, versículo 47 al 56, Marcos 14, versículos 43 al 50, Lucas 22, versículos 47 al 53. Solo Juan describe de una manera abundante este evento y quiero que usted tenga bien atento su oído. Capítulo 18 de Juan, versículo 1. Habiendo dicho estas cosas, o sea, todo el capítulo 17 de la oración, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, hermano, a mí me impacta ver este carácter maravilloso de Jesús. A él no le sorprendió absolutamente nada. Él a lo suyo vino. Él sabía lo que iba a pasar. Se les adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Versículo 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Él podía haberse ido fácil, haberlos derrotado y no haber pasado nada. Pero si él hubiera hecho eso, evade la voluntad de Dios y no somos salvos nosotros. Porque la clave era el Cordero Pascual. La muerte, el día, la hora, el lugar y la forma en que estaba escrito. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Se refiere lo que tiene que suceder, la forma en que voy a morir, no la puedo evitar. Entonces la compañía de soldados, versículo 12, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás era el suegro. Y había una confabulación. En realidad, Anás era el que manipulaba todo.
incluso a su yerno, quien era verdaderamente el sumo sacerdote de ese entonces. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo se infiere que es Juan. Pedro y Juan. Es notorio que veamos qué pasó con Pedro y Juan. Y este discípulo era conocido, y otro discípulo. Este otro era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Cuidado con calentarnos con los incrédulos, hermanos. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El carácter transparente, directo. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que me han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, entre paréntesis, a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Carácter. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Disculpen. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, se llamaba Malco, ¿se acuerdan? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y tenía que cumplirse. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era como el palacio municipal, el lugar donde gobernaban el gobernante en turno. Era de mañana, ya había pasado toda una noche, hermanos. Acuérdense que estaba en el huerto y durante toda la noche, de una manera arbitraria, lo llevan con Caifás, con Anás, lo llevan al pretorio, lo llevan para acá y para allá. Ocurren los eventos de la negación de Pedro, y pasa toda la noche de aquí para allá. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, o sea, al palacio de gobierno, para no contaminarse. Los judíos no podían entrar ahí porque luego iban a celebrar el sábado, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos no iban a ver que ellos querían una orden para matar a Jesús, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Vuelvo a repetir, Jesús ya sabía cuándo y cómo iba a morir.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y luego dice: y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas. Nosotros leemos muy fácil: y le azotó. Eran 40 azotes con un látigo que tenía pértigas de fierro en las puntas. Cada golpe, al jalarlo, arrancaba piel, parte de lo que él sabía que iba a sufrir. Y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, burlándose: si eres rey. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos me gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey más que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Punto. Mañana lean lo que sigue de este capítulo 19 de Juan. Hasta aquí el día en que Jesús fue llevado, traído, burlado, enjuiciado, exhibido, golpeado, todo por amor a nosotros. Pero enfaticemos cómo respondió y cómo se condujo. El carácter se mide en el tiempo de prueba. ¿Cómo ha sido la manifestación de nuestro carácter en este COVID? ¿Cómo nos hemos mantenido, hermanos? ¿Hemos mantenido la fidelidad, la paciencia, el amor, la humildad, la obediencia? ¿O hemos declinado? Yo vivo con una pequeña espina en estos días.
en las transmisiones como hoy, me deleito con todos ustedes que ahí que escriben, que ahí publican, que ahí se animan, que se saludan. Pero en todo el año he visto ausentes. Y la verdad, no sé cuántos van a regresar. No sé. Lo que sí sé es que se van a añadir algunos que nos han seguido y están felices de estar entre nosotros. Pero sí vivo con la incertidumbre de pensar de que gente preciosa que aquí juntos levantamos las manos, cantábamos, nos abrazábamos, que en esta contingencia su carácter no haya sido lo suficientemente firme y fuerte como para poder sobrellevar esta prueba, y volteamos y vemos a Jesús, todo lo que Él padeció por nosotros y cómo soportó y cómo se mantuvo firme. Entonces vemos aquí la acusación, primeramente ante Anás. Este lo trajo a Caifás, aún de noche. En la asamblea fue llevado ante la corte del Sanedrín al amanecer, ya lo leímos. Vemos la actitud de Pedro y Juan. Ninguno lo defendió. Los judíos, sin ninguna autoridad para matarle, lo condenaron y lo llevaron a juicio. Vemos que ya ante la corte romana, los judíos le siguieron hasta la puerta que conducía a la sala del juicio. Pilato, lo vimos, el gobernador romano, sirve de juez, pero no encuentra causa. Los judíos son acusadores y testigos. El cargo es cambiado de blasfemia que decían los judíos religiosos a traición. Ahora, cuando le dicen César lo sabrá, entonces él se asustó porque se cambió un asunto político, fue cuando lo entregó. Pilato contempla cierta posibilidad de libertarlo y él les ofreció escoger entre Cristo y Barrabás. Pilato, a su vez, lo envía a Herodes. Herodes tampoco sabe qué hacer y lo vuelve a enviar con Pilato y luego entablan ellos una amistad, Pilato y Herodes. Eso es lo que hace Cristo, él une. Llegando Pilato a un acuerdo, aceptó el juicio de Cristo. Hasta aquí podemos llegar nosotros. He tratado de ser descriptivo en el ambiente y circunstancias en que Jesús se vio en sus últimos días. Aprovechó, según Juan 14, 15, 16, 17, para platicar con sus discípulos, no sin antes decirles que Él tenía que padecer. Lo vemos en el Getsemaní, orando, angustiado, una agonía impresionante y clamando a Dios, si es posible que de mí pase esta copa, que pase, pero no como yo, sino como tú quieres. Y los eventos siguen hasta el momento en que Él lo toman y le llevan para posteriormente caminar con su cruz. Toda lo que le llaman la vía dolorosa, hasta llegar al monte, cargando su cruz. Y todavía vemos allí en la cruz su carácter. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que esta exposición sencilla del carácter de nuestro máximo exponente de fidelidad, de generosidad, de perdonador, de mansedumbre, compasión, de todo lo que podamos imaginar en nuestras luchas, en nuestros desánimos, en nuestras enfermedades, podamos voltear a Jesús y podamos ver con qué entereza enfrentó todo lo que venía. Señor, te damos gracias por permitirnos conocer un poquito más a nuestro Rey, a nuestro Mesías, al que vive, al que resucitó, a quien celebramos cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, recordamos su muerte, su resurrección y su venida. Hoy, Señor, te agradecemos mucho que coincidió esta fecha para nosotros también conmemorar, sí, con mucha respeto todo el acontecer, pero para nosotros no hay luto. Nosotros
con mucha gratitud, recordamos lo que hiciste y agradecemos. Solamente ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a reproducir tu carácter en nosotros para glorificarte así como tú te glorificas en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.